Buenas noches y bienvenidos a ¿De qué se habla? Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social y sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Este es el texto del artículo 51 de la Constitución de la República de Colombia. Y sin embargo, del dicho al hecho, como dice el refrán, hay mucho trecho. Y muchos son los colombianos y colombianas que apenas tienen un lugar donde resguardarse o la capacidad para pagar las obligaciones que genera tener una casa propia. Daniela, televidente, según cifras del DANE, el déficit habitacional, es decir, el acceso a una vivienda digna y propia, es, ojo, del 31% a nivel nacional. El déficit a nivel de cabeceras, es decir, en los municipios, es de 20,4%, pero el de las zonas rurales se pone aún peor, llegando a un déficit de 68,2% de déficit habitacional. Y un equipo de RTVC Noticias se dio la tarea de escuchar las voces de las personas que viven en la Colombia rural, quienes manifiestan su profunda inconformidad con las políticas de acceso y financiación de vivienda pública o subsidiada. En RTVC asumimos la tarea de profundizar en los temas que más afectan a los colombianos y que serán clave en la agenda del nuevo gobierno y del nuevo presidente, y sin duda el acceso a una vivienda digna en las regiones es uno de los más importantes. Aquí en ¿De qué se habla? Lo más importante son las voces de ustedes, de los ciudadanos, y por eso los quiero invitar y las quiero invitar a que vean y escuchen a nuestros compatriotas de las regiones cuando nos hablan del derecho a la vivienda. En un territorio donde la mayoría de sus jóvenes son desempleados, el acceso a la vivienda se vuelve algo casi imposible. Que generalmente es un lujo obtener una vivienda. Aquí hay mucha gente son isleños que no tienen casa. Entonces, están las oportunidades, pero acceder a ellas siempre se hace difícil. Hay gente que en realidad las casitas no dan para más, que en realidad las casas están totalmente caídas. Sí hay mucha gente que necesita mejorar su condición de vivienda. Hay tierras, muchas tierras para poder construir, pero están amontonadas en muy pocas manos. Y eso hace también difícil que una persona que gana un salario mínimo pueda acceder a esa vivienda. Aquí cuando hay vivienda digna es cuando la ofrece el Estado, digamos, que la puede construir bajo ciertas características, pero una persona que intenta construir una casita tiene que tener el riesgo de que en cualquier momento puede ser inundado y puede tener dificultades naturales también. Tan importante que es dónde meternos debajo de un techo. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. En nuestra mesa nos acompañan Carlos Alberto Ruiz, específicamente desde BIMIX, es viceministro de Vivienda, economista de la Universidad Nacional, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, es presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro y es profesor también de Macroeconomía de la Universidad Nacional. Bienvenido, viceministro. Muy buenas noches, es un gusto estar en este espacio compartiendo las buenas noticias que hay en materia de vivienda de parte del Gobierno Nacional. Y también está con nosotros Jorge León, abogado experto en vivienda en regiones como Boyacá, Santander, la Costa Atlántica, Cundinamarca, Huila, Antioquia y Bogotá. Es director de la Fundación Colombiana de Derecho Inmobiliario y Comercial y también conferencista en procesos de propiedad horizontal y vivienda en el país. Bueno, comencemos entonces a desmenuzar un poco el tema, viceministro. ¿El acceso a la vivienda en nuestro país es un lujo, como lo dijo uno de los televidentes, uno de los ciudadanos, o es un derecho, como señala la Constitución del 91? ¿Usted qué cree? El acceso a la vivienda es un proceso muy complejo que gracias al Gobierno Nacional ha venido siendo más fácil para las familias colombianas. Sin embargo, tiene que surtir todo un proceso para poder acceder a una vivienda, el cual, gracias a los subsidios, se vuelve cada vez más una realidad.
¿Cómo le garantizamos la calidad de vivienda a las personas? Porque hemos visto que durante años se ha trabajado en el tema de construir una vivienda digna y, sin embargo, esas viviendas a veces no cumplen con esos requerimientos dicho por los mismos habitantes de las regiones, y es, por ejemplo, que estén cerca a los servicios públicos, hospitales, parques, educación, o también que estén adecuadas a las necesidades climáticas. Por ejemplo, si se vive en 40 grados, pues hay unas necesidades específicas de vivienda. ¿Cómo garantizar entonces que no solamente sea construir viviendas, sino también que realmente cumplan con la calidad necesaria? Bueno, yo pienso que hay varias cosas a tener en cuenta allí. No solamente es construir las viviendas, sino garantizar a las personas la habitabilidad del inmueble y también la durabilidad del mismo. Porque muchas de las cosas que vemos a diario es la mala calidad de lo que se construye. Entonces el gobierno hace planes de construcción, planes de vivienda BIS, VIPA, en fin, pero a veces lo que se diseña y se entrega a las personas no les permiten, digamos, vivir adecuadamente, o eventualmente las viviendas que se entregan no son de la calidad que las personas merecerían y tienen problemas de servicios públicos, de construcción, se caen los hogares. Ahora, pretendemos a muchas personas de diferente tipo, de idiosincrasia y demás, meterlas allí en apartamenticos pequeños de 40, 50 metros o casas muy pequeñas sin saber cómo van a vivir esas personas, es decir, cuál va a ser su desarrollo comunitario. Entonces yo creo que no es solamente hacer casas, digamos, en serie, miles de inmuebles, sino también pensar, como para cumplir una estadística y para eventualmente pensar que se está cumpliendo con ese principio constitucional, sino que la Constitución dice es vivienda digna. Entonces la pregunta es, lo que se está haciendo a nivel nacional a veces sí responde a esa pregunta, la vivienda sí es digna, sí es de calidad. ¿Qué tal si le transmitimos esa pregunta que usted está haciendo al viceministro Ruiz? ¿Sí es digno las opciones de vivienda que se le están dando a los colombianos a través del Ministerio de Vivienda, viceministro Ruiz? Justamente desde el gobierno nacional, las familias tienen la posibilidad de elegir la vivienda a la cual quieren acceder. En ese sentido, si una familia quiere una vivienda de menor tamaño, pero que tenga mejores equipamientos, por ejemplo, familias que son unipersonales, es una sola persona viviendo en esa unidad habitacional y prefiere tener mejor espacio público, prefiere tener acceso, por ejemplo, a gimnasio, acceso a otro tipo de equipamientos, pues lo va a poder hacer. La política de vivienda se ha enfocado en que tenga la familia el poder de decidir en cuál unidad habitacional pertenecer. Y uno de los elementos que señalaba, por ejemplo, de la falta de acceso a servicios públicos, eso se da sobre todo es en las construcciones informales, no en las construcciones formales, no en las construcciones donde las familias tienen acceso a los subsidios. Entonces, justo esa es la diferencia importante entre las zonas formales y las zonas informales. En las zonas formales se tiene que garantizar la habitabilidad, que implica el acceso a servicios públicos. Y podemos hablar también de los elementos de calidad, y es que en la medida en que las familias sean las que pueden acceder y puedan elegir la unidad en la que quieren vivir, los constructores se tienen que ajustar a esa demanda de las familias para poder acceder para poder tener, digamos, una vivienda que se adecue a la demanda de las familias. Sí, señor León, mire, yo diría que esto más que un tema de un gobierno específico es un tema de Estado, porque han sido varios los gobiernos que han tratado de trabajar por mejorarle la condición de vivienda digna a las personas. Sin embargo, aún existen muchas fallas. ¿Qué es o cuáles para usted han sido esas fallas del Estado colombiano para que no se pueda aplicar a cabalidad el artículo 51 de la Constitución Política? Yo creo aquí que es importante pensar que tiene que haber una política pública de vivienda, pero también de calidad de vivienda. Tuvo que pasar lo del edificio Space en Colombia para que saliera una ley de vivienda segura. Entonces tuvieron que morir muchas personas, perderse unos edificios, pero eso que pasó en el edificio Space no es algo exótico, eso se presenta a lo largo y ancho del país. Yo creo que estamos fallando en el control urbano. En los municipios se otorgan licencias, se construye, pero la gente, ¿quién verifica que eso esté bien construido? Claro. Bueno, la ley de vivienda segura hoy nos dice que tiene que haber un revisor estructural, que tiene que haber una certificación de ocupación y demás, pero bueno, quizá la estructura bien, pero los acabados, a veces usted ve que hay personas de pronto que quieren inmuebles y no pueden parquear un vehículo porque el tamaño del parqueadero no le permite parquear su vehículo. Otras personas que de pronto, mencionaba usted, el tema del calor, Colombia no tenemos pisos térmicos y demás. ¿Qué se está pensando? Las personas que también piensan en mascotas.
Hoy tener una mascota es parte de la familia y las soluciones habitacionales, los conjuntos no tienen espacios o a veces se le dicen a las personas que no tienen por qué utilizar los bienes comunes. Entonces yo creo que son muchas cosas. El concepto de vivienda arropa una cantidad de cosas. Uno, calidad de vida. La vivienda tiene que ser digna, servicios públicos, porque a veces pensamos en vivienda y pensamos en vivienda para pobres. Y la gente no tenemos que pensar solamente en eso, tenemos que pensar en las personas que tengan una calidad de vida adecuada. A veces los planes de vivienda, a la gente, yo escuché una vez, por lo menos en una copropiedad por allá en Boyacá, que el constructor decía, desen por bien servidos, ¿qué reclaman? Claro. Antes den gracias que le estamos dando esto. Y yo creo que el tema no es ese. Yo creo que hay que ejercer mayor control urbano, que las autoridades sean más responsables, no solamente de expedir licencias, sino controlar que los constructores efectivamente cumplan. Sí. Hay proyectos que a veces quedan inconclusos, hay proyectos que no se terminan, y muchas personas de pronto invierten allí dineros y se sienten estafadas. Entonces yo creo que tiene que haber una política pública realmente bien enfocada. Recordemos que los alcaldes ejercen a nivel municipal control tanto urbano como de protección al consumidor, pero muchas veces, lamentablemente en las regiones, no se controla eso. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, se presentan problemas y todo el mundo está viendo cómo serán los municipios más apartados del país. Claro. Viceministro Ruiz, mire, como indican nuestros compatriotas de San Andrés, por ejemplo, ha aumentado el número de raizales sin posibilidades de acceder a vivienda propia e incluso el número de sanandresanos que ni siquiera tienen vivienda. ¿Por qué en zonas como San Andrés el tema ha ido, digamos, cada vez peor? Y además, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que dice el gobierno nacional que se hizo en la reconstrucción, por ejemplo, de Providencia, frente a lo que los mismos habitantes de Providencia dicen de lo que se ha hecho? En el caso de la reconstrucción de Providencia, ahí están las unidades que se pueden ver. Más de 1.700 viviendas están en este momento reconstruidas entre reparaciones y viviendas nuevas. Es verificable a los sentidos. En este caso, uno puede viajar a la isla y ver ya todas las viviendas, las más de 1.700 viviendas reconstruidas. Por supuesto, hay unas viviendas que están en fase de acabados, que están en fase de pintura, que están en la construcción de los pozos sépticos, que están terminándose, digamos, de ejecutar. Pero la mayor parte de las viviendas, ya más del 90% de las viviendas están terminadas. Eso es una muy buena noticia para el país, porque es un proceso de reconstrucción muy complejo que requirió un aparato logístico muy difícil. Ahí tenemos problemas desde el transporte, desde la grúa para poder bajar los materiales, el despliegue logístico también de las personas en campo. Entonces es entendible, por ejemplo, hace un año, cuando el avance en la reconstrucción era mucho menor, había, digamos, un elemento como de presión para poder avanzar y tener más velocidad en la reconstrucción. Pero hoy estamos viendo unos números completamente distintos. Hoy podemos ver las viviendas reconstruidas en su mayor parte. Sí, viceministro, mire, quiero hacer esta pregunta para que abramos el espacio antes de que nos vayamos a la pausa al siguiente tema, y es: una cosa es tener la casa propia y la otra es poder sostener esa casa, porque hay muchos gastos que se tienen que asumir para poder mantenerla. Ahora, Colombia está viviendo un periodo de inflación, dicen los expertos que vamos a superar el 9% a finales del año. ¿Eso cómo se va a ver reflejado en las tasas de interés hipotecario? ¿Cómo va a afectar esto a las personas que están buscando adquirir su vivienda propia? Las tasas de interés, digamos, responden a muchos factores, sobre todo las hipotecarias, que son de más largo plazo. Es probable que el aumento de las tasas de interés del Banco de la República se traslade a las tasas hipotecarias, aunque no en la misma proporción y en la misma magnitud, por ejemplo, que se ve reflejado en las otras tasas, por ejemplo, en las de consumo, en las tasas de microcrédito o en las tasas comerciales. Las tasas hipotecarias, al ser de más largo plazo, el traslado no es completo hacia las tasas de colocación. El segundo elemento es que muchas familias tomaron su crédito en tasa fija. ¿Qué quiere decir que es en tasa fija? Que la cuota que van a pagar a lo largo de todo el periodo de crédito va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, la inflación no se le va a ver reflejado en el pago de la cuota. Las familias, por ejemplo, que lo tomaron en un UER, esa sí se les va a ver reflejado en el pago de la cuota del aumento cuando tenemos una mayor inflación. Si los salarios aumentaran de manera proporcional a la inflación, el porcentaje de la cuota que van a pagar las familias va a ser menor respecto al salario. Entonces, digamos que la inflación tiene un efecto negativo para los que tomaron el crédito en UER, pero la mayor parte de los créditos que está en pesos, que está en tasa fija, pues van a tener un efecto positivo, porque no va a aumentar el valor de la cuota
que tienen que pagar cada mes. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para saber de qué se habla en las regiones sobre el acceso a una vivienda digna en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a De qué se habla, gracias por seguir conectados con nosotros y hablamos del acceso a la vivienda en las regiones de nuestra nación y como les comentábamos al principio, escucharemos las voces de los colombianos y colombianas y más exactamente de esos habitantes de las zonas rurales. Por eso prestemos mucha atención a lo que nos tienen que contar. Ahora nos van a hablar sobre el déficit en construcción de vivienda pública. Hay muchos subsidios de vivienda para jóvenes que da el gobierno, que dan las cajas de compensación. Pues la mayoría de jóvenes acá no tienen un empleo formal, todo es desde la informalidad. Si bien existen diferentes tipos de construcciones que aparentemente logran reflejar que puede haber acceso a la vivienda digna, eso es mínimo, porque estas viviendas generalmente tienen altos costos, que no entonces tienen un público general para su demanda, sino un público específico y reducido de unos ingresos generalmente alticos. Para obtener una vivienda se necesita generalmente para un trabajador de salario mínimo un acceso a un crédito financiero, un crédito bancario. Pero para respaldar eso hay que tener un contrato indefinido de mínimo un año cuando los contratos se están realizando de 3 meses en 3 meses, contratos fijos inferiores a un año, lo que ha generado lo que es la relativización de la estabilidad laboral para poder acceder a un crédito bancario y así acceder a una vivienda digna. Y eso pues hace suponer que haya un marco social de derechos incluyente y que va permitiendo la inclusión precisamente en la medida en que uno vaya adquiriendo acceso a la propiedad. La libertad se materializa en la propiedad, aunque suene duro decirlo, pero la libertad de cada uno de nosotros va cogiendo más fuerza y se va haciendo más efectiva en la medida en que hay una propiedad. Lo que está pasando con la tierra de Colombia, que sabemos que sabemos que la tierra está en manos de grandes terratenientes. ¿Cuánto va a acceder uno? O sea, tener una fanecadita de tierra, 150 millones de pesos para comprar una fanecadita de tierra para que el Estado nos dé una casita de 20 millones de pesos. Y no tenemos tampoco buenas viviendas. Si vamos a las veredas lejanas de los municipios, hay muchas veredas que ni siquiera tienen agua ni luz. Entonces mejorar no solamente la vivienda, las 4 paredes, los ladrillos y las tejas, sino que tengan una vivienda digna, donde les llegue el agua, donde puedan regar sus cultivos y donde tengamos en cuenta a esas pequeñas parcelas para que también su vivienda sea mejor. Riohacha tiene una particularidad, que aquí no se ve una estratificación social. En cualquier momento usted ve una casa levantada grande de 2 pisos, lujosa, y al lado una persona que vive en una casita, y tú te das cuenta que hay personas que viven en condiciones de extrema pobreza, en cambuches, casitas hechas a punto de cartones. Creo que en el último cuatrenio se han hecho grandes esfuerzos por todos estos programas de interés social que han venido generando el Ministerio de Vivienda en conjunto con las instituciones territoriales, pero creo que todavía, sobre todo en la zona rural, la gente vive en condiciones de vivienda que todavía están muy rezagados. En ciudades de frontera como esta y en ciudades turísticas como esta, la tierra comienza a tener una desproporcionada valorización. ¿Y eso qué genera? Pues que la gente no tenga maneras de acceso, porque aún pasó, por ejemplo, con una ciudadela que construyeron vía Minca. Ahí metieron no sé cuántas habitaciones, 4.000 casas o apartamentos, y ahí no se pusieron, entonces metieron a todo el mundo ahí. Entonces desconocieron que las comunidades indígenas o que las comunidades campesinas necesitaban un patiecito donde gasolear su ropa. Y entonces la gente comenzó a tender la ropa en la calle. Pues continuamos en De qué se habla con el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz. Viceministro, en las zonas turísticas, por ejemplo, se dispara la especulación del terreno, se sobrevaloriza el metro cuadrado y la posibilidad de construir una vivienda es casi que completamente imposible. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional y además usted qué cree que le falta también y que necesita hacer el próximo gobierno? En materia de acceso a la vivienda, vamos a entregar más de 200.000 subsidios para vivienda de interés social.
En las zonas turísticas, cuando hay ciertas partes de las tierras que tienen una valorización que va más allá y que puede volver inviables los proyectos de construcción de vivienda de interés social, ahí es un trabajo muy importante de las entidades territoriales en habilitar más suelo de manera ordenada para que se puedan desarrollar proyectos de vivienda de interés social de tal manera que se vuelvan viables. Ese es un elemento muy importante, que es la provisión de servicios públicos, de agua potable, saneamiento, de energía, para que se pueda desarrollar nuevos proyectos de vivienda de interés social. Si un municipio hace bien la tarea en ese ejercicio de habilitación de suelo, uno le suma los subsidios del gobierno nacional, le puede sumar subsidios de las entidades territoriales, se vuelve mucho más fácil para las familias poder acceder a una vivienda. Y ahí me gustaría coger varios de los elementos que dijeron en el video. Una cosa que dijeron, que libertad es propiedad, pues en ningún periodo de 4 años se han entregado tantos subsidios de vivienda como se entregaron en este gobierno. Para familias que además ganaban entre 0 y 2 salarios mínimos, la mayor parte de los subsidios se concentró en familias de bajos ingresos. El siguiente elemento es que las condiciones de acceso en lo rural son distintas a lo de lo urbano, y eso es cierto, y por eso los programas son distintos para lo urbano y para lo rural. Por ejemplo, en lo urbano es un subsidio a la cuota inicial y a las tasas de interés que hacen que las familias puedan sustituir lo que pagan de arriendo por la cuota de su vivienda, mientras que en lo rural la solución de vivienda es gratuita. Sí, viceministro, mire, escuchando aquí a las personas en esta nota y también viendo estas imágenes, uno ve mucho en Colombia viviendas de invasión, viviendas ubicadas en zonas rurales, en sitios bastante peligrosos, y de hecho en los últimos días o en los últimos meses Colombia ha sufrido diferentes situaciones climáticas que ponen en riesgo la vida de estas personas. ¿Cómo garantizarle un hogar seguro a esas personas que viven en estos territorios y en esos lugares que ponen en peligro su vida? Aquí deben haber una estrategia de varios elementos. Como lo mencionaban anteriormente, es muy importante el ejercicio del control urbano, de que no se puedan desarrollar unidades habitacionales en zonas de riesgo. Eso es muy importante porque nos evita posteriormente tener accidentes, tener derrumbes que amenacen la vida de las familias. Pero lo segundo es tener rutas y alternativas creíbles para que las familias puedan acceder a una solución habitacional. Y ese ha sido un esfuerzo enorme que se ha realizado desde el ministerio y desde el gobierno, y no solamente de este gobierno, sino ya una tarea que viene de varios gobiernos atrás para poder facilitar las condiciones de acceso a las familias. Hoy Colombia es donde hay mayor unidades de comercialización por cada 10.000 habitantes en el continente, y es uno de los países con mayor nivel de comercialización de vivienda en todo el mundo por cada 10.000 habitantes. Eso habla de que la situación en materia de subsidios, en materia de escala de construcción, ha tenido como un nuevo nivel en el país. ¿Eso quiere decir que todo es solucionado o que es suficiente? Eso no es cierto, porque todavía los retos son enormes. Como ustedes lo mencionaban al inicio del programa, la tercera parte de nuestros colombianos todavía tienen alguna condición de déficit habitacional. Sí. Doctor León, ¿usted cree que la alternativa de vivienda que se le está ofreciendo a los colombianos está siendo totalmente coherente con las alternativas o con, digamos, a lo que se dedica cada colombiano? Porque, por ejemplo, un campesino que le den la opción de meterse en un apartamento, pues para él realmente no es una opción viable económicamente. Eso está pasando, digamos, si hay una propuesta para las personas que requieren ese acceso a la vivienda, pero además que sea pertinente y coherente con lo que han venido haciendo y desarrollando. Las estadísticas nos hablan de cantidad, pero no de calidad. Yo creo que antes de hacer un proyecto de vivienda, o mejor, entregarse a las personas, tenemos que averiguar quiénes son, qué necesidades tienen. Hay anécdotas, muchísimas. Una vez un proceso de reasentamiento urbano, por allá en Boyacá, se le dio un apartamento en un edificio a una persona, a una familia, y días después encontraron la vaca en el parque del conjunto. Y la gente, ¿de dónde salió la vaca en un conjunto residencial? Pues era de un campesino que le han dado su apartamento, y para él su preciado tesoro más valioso era la vaca. Claro. Entonces estamos entregando inmuebles, digamos que sin saber qué es lo que quiere la gente. Yo pienso que aparte de la cantidad que el viceministro nos ha hablado, miles de viviendas, también es la calidad, cómo vivir las personas, qué desean. Hay procesos de reubicación de familias donde hemos visto que se presentan problemas
problemas de todo tipo de seguridad. Me parece que esa pregunta que usted hizo me parece muy pertinente. Aquí nomás en Soacha hay personas a las que les cobran para entrar a su conjunto o para salir un valor, casi que es una extorsión diaria, porque se tienen tomadas esos grandes conjuntos de 2.000, 3.000 apartamentos, bandas criminales que lamentablemente pues no les brindan las condiciones para que las personas puedan vivir. Sí, viceministro, ya para finalizar nuestro programa, yo quisiera que usted le explicara a la gente cómo se puede conseguir un subsidio de vivienda a quienes estén interesados en hacerlo. Y si me lo permite, y rápidamente le mezclo dos preguntas en uno porque estamos cortos de tiempo, es ¿cuáles cree usted que son los retos que le quedan al nuevo gobierno para poder mantener lo que se ha hecho bien y mejorar también lo que se tiene que mejorar? Por supuesto, acceder a un subsidio es muy fácil, no requiere intermediarios, no requiere ni siquiera ir al Ministerio de Vivienda o estar en alguna lista de espera. Son 3 requisitos: no tener vivienda, no haber recibido un subsidio de vivienda y tener ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Si los ingresos son inferiores a 2 salarios mínimos, el valor del subsidio es más alto. Esos son todos los requisitos. La familia se acerca a una sala de ventas donde el constructor que la familia prefiera, el tipo de vivienda que la familia quiera, accede también a una fuente de financiación, puede hacer con una entidad financiera, una caja o una cooperativa financiera, hace el cierre financiero y con eso tiene automáticamente acceso al subsidio. Como les digo, es automático, no requiere ni llevar los papeles al ministerio ni estar en la lista de espera, es automático el acceso al subsidio. Esos requisitos que acabamos de mencionar. Viceministro, y así... ¿Cuáles son los retos del próximo gobierno? Exacto. Sí, no, adelante, rápidamente esos retos. Listo. Yo creo que profundizar la política de subsidios, ahí todavía hay una escala muy grande por crecer, con viviendas de muy buena calidad a las cuales las familias pueden acceder. También siguen lo rural. Hay unos proyectos que están en ejecución, finalizar todos esos proyectos y aumentar el volumen de recursos en la vivienda rural, donde las necesidades, como ustedes bien lo mencionaban, son muy elevadas. Y tercero, profundizar la política de mejoramientos. Acá se hizo un esfuerzo enorme para desarrollar una política de mejoramientos, pero todavía hay el déficit cualitativo, que es el déficit de calidad de las viviendas, es más alto que cuantitativo y ahí hay un trabajo enorme para seguir haciendo. Pues mucho trabajo entonces por hacer. Viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en ¿De qué se habla? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Doctor Jorge León, también usted muchas gracias por acompañarnos en nuestra mesa. Nada, muchas gracias, muy amables por la invitación y ojalá podamos volver a hablar de estos temas. Claro que sí, tener una vivienda propia no debería ser el sueño de muchos y la realidad de pocos. Aunque en Colombia se han visto avances sobre este tema, es necesario enfocar las acciones a garantizar calidad sobre cantidad y sobre todo a ofrecer un espacio que se adapte a las necesidades de las familias y que los colombianos y colombianas puedan llamar hogar. Uno de los objetivos más importantes para el nuevo gobierno es lograr que un gran número de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza pues puedan tener acceso a una vivienda digna como se los reconoce la Constitución, salir del hacinamiento, del cambuche, del riesgo de las avalanchas y que por fin para todos ellos su sueño de la vivienda deje de ser tan solo una casa en el aire. Y a ustedes recuerden que en el próximo capítulo escucharemos las voces de los colombianos que viven en la pobreza y junto con expertos analizaremos las posibles acciones para combatir esta problemática que tanto afecta a nuestro país. Que tengan una feliz noche. Que no olviden Amazonas, que Amazonas sea el espejo, el reflejo de todos, que nos tengan de primero. Con tener una unidad indígena, milenaria, una identidad bien fortalecida. Yo aspiro algún día ver el Amazonas respetados. No hay lugar más libre que San Andrés. Yo no cambiaría a San Andrés por ninguna otra parte, nunca, porque esto es un paraíso vivo. Desde el punto de vista que todos pueden ver, es un paraíso. En Providencia y Santa Catalina no hay 2 lugares, ni 3, nunca lo habrá. Es nuestro paraíso, nuestro hogar, nuestra cuna, nuestro trabajo, nuestro sustento. Todo lo que tiene que ver aquí es San Andrés. Riqueza innumerable. Y también a País Colombia, que al fin se nos cumpla el tema de la paz, que ya no haya más conflicto armado,
que haya realmente un sentido de pertenencia, que se apague ya esa luz negra y hablemos realmente qué es la paz para cada uno de nosotros.